Hola, buenos días. Sí, pueden iniciar, por favor. Buenos días, tengan todos. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, Ok, ¿también se ve la presentación? sí. sí. Ok, bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy. Yo soy Javier Rivera, soy residente de segundo año del Instituto Guillermo Ábalos Ursúa. El día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar de la anatomía de la órbita, musculatura de la misma, nervios craneales, músculos extraoculares y por último vamos a hablar de los anexos oculares. Es una clase algo extensa, son aproximadamente 70 diapositivas, pero bueno, traté de resumirlo lo más corto y breve posible para que sea más fácil para todos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, la anatomía de la órbita está conformado por cuatro paredes, cuatro ángulos, una base y un vértice. Las paredes vamos a ir desglosando poco a poco cada uno de estas estructuras. Serían la pared superior o bóveda, la pared inferior o el piso, la pared externa y la pared interna. Asimismo, pues los ángulos sería el ángulo superexterno, el ángulo superinterno, el ínfero externo y el ínfero interno. Vamos a ir viendo qué huesos la conforman y qué estructuras atraviesan por cada una de estas estructuras. La base que estaría formada por el reborde orbitario y un vértice, por donde protruirían las estructuras más importantes como lo son los nervios y los músculos. ¿Sí? ¿Cómo se definen las órbitas? Bueno, pues se van a definir como dos cavidades óseas que son anchas y profundas. Se van a situar simétricamente a ambos lados de la nariz. Y pues lo más importante es que van a alojar a los globos oculares y a sus anexos. Las dimensiones promedio de estas órbitas son las siguientes. Se dice que tiene una profundidad de 45 a 50 milímetros, una altura aproximada de 35 milímetros y un ancho de 40 milímetros. Esta es una tabla que nos dice las medidas exactas de lo que ustedes quieren saber. Volumen 30 centímetros cúbicos, tanto la altura de la entrada, la anchura de la entrada, la longitud de la pared medial, la distancia que hay entre el globo ocular posterior y el agujero óptico, y la longitud del segmento orbitario del nervio óptico. Esas medidas varían de una literatura a otra. Esta es lo que nos dice el libro de la Academia Americana de Oftalmología, ¿sí? Ahora, hablando de lleno de las estructuras óseas, vamos a hablar, como les dije, de cada una de las paredes que conforman la órbita. La pared superior o bóveda se ubica de manera oblicua hacia atrás y hacia abajo. Está conformada en sus tres cuartos anteriores por la porción horizontal del frontal y en su cuarto posterior por el ala menor del esfenoides, ¿sí? Bueno, como ustedes ya saben, pues la anatomía es muy visual. Traté de dejarles también la mayor cantidad de imágenes posibles para que vayamos delimitando esas estructuras. Igual, si no pertenecen todavía al grupo que tenemos en Telegram de libros, me dicen para añadirlos y ahí van a encontrar muchísimos libros de anatomía donde pueden ver todas estas estructuras con mayor detalle, ¿sí? La pared inferior o el piso que vendría siendo el maxilar se ubica oblicuo hacia adelante y hacia atrás y su parte media está delimitada por la cara superior del maxilar. Aquí se los puse en su imagen a la derecha. Hacia adelante y hacia afuera por la apófisis orbitaria del hueso malar y hacia atrás y hacia adentro por su cara superior de la apófisis del palatino. ¿Sí? Si se fijan aquí a su derecha vienen señaladas con líneas cada una de estas estructuras, tanto el hueso orbitario del malar y el hueso palatino, que es lo que conformaría la base, digo, la parte de la órbita, ¿sí? La pared externa o lateral es muy oblicua hacia afuera y hacia adelante, ¿sí? El primer tercio anterior de la misma está delimitada por la apófisis orbitaria externa del hueso frontal y la apófisis orbitaria del hueso malar.
En la porción externa o malar, el hueso cigomático orbitario, que aquí está señalado también en su mano derecha en este dibujo. La pared interna o medial está formada de adelante hacia atrás por las siguientes estructuras: la apófisis frontal del maxilar, el hueso lagrimal o ingus, la lámina orbitaria del hueso etmoides, la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Esta pared, esto que les puse en negritas y en subrayado sería la característica o lo más importante de este tipo de estructuras. Esta pared es la más delgada de las paredes orbitarias, por lo que se explica las complicaciones orbitarias en la etmoiditis. Sí, se llega a hacer pregunta en algunos exámenes cuál es la pared más delgada de los huesos orbitarios. Pues es esta que acabamos de mencionar. Y el elemento de mayor interés en esta estructura es el surco lagrimal. Aquí es por donde va a atravesar el surco lagrimal, y es el elemento de mayor interés, ¿sí? Los ángulos, ya comentábamos al inicio, el ángulo superoexterno es un ángulo relativamente poco marcado y está representado en su tercio anterior por la porción externa de la fosita lagrimal y en sus 2 tercios posteriores por la hendidura esfenoidal. Esta presentación igual se las voy a pasar para que vean a detalle cada una de las estructuras que pasan a través de estos ángulos. Pero bueno, aquí en este libro les dejo representado el ángulo superexterno de la órbita, las limitaciones que tiene y las estructuras que la conforman, ¿sí? Se los voy a hacer llegar a esa presentación para que lo vean con calma. Aquí en este ángulo superexterno se van a describir 2 porciones importantes: un extremo ensanchado y un extremo afilado. El extremo ensanchado es infrainterno y forma la cara lateral del cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y el extremo afilado, al contrario, es superoexterno, conforma el borde posterior de la porción horizontal del hueso frontal. En la porción ensanchada se inserta el famosísimo anillo de Zinc o anillo tendinoso común, donde van a pasar estas estructuras de suma importancia: el tercer, el sexto y el quinto par craneal, ¿sí? Vamos a hablar más adelante de estos pares craneales también, su función, y les voy a compartir por ahí una mnemotecnia que ya se las he platicado a algunos de ustedes, para que en clínica, cuando vean alguna insuficiencia, sepan a qué está relacionado, ¿sí? Y la porción afilada, que va a contener al nervio patético y al frontal y lagrimal del quinto par craneal. En el ángulo superinterno va a estar formado por las suturas etmoideo frontal y fronto-lagrimal. Por ahí van a atravesar 2 estructuras importantes, que sería el conducto etmoidal posterior y el conducto etmoidal anterior. En el conducto etmoidal posterior pasa la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoidal de Luschka. Más adelante lo vamos a ver también a detalle. Y en el conducto etmoidal anterior pasa la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. En el ángulo inferoexterno va a estar constituido en el tercio anterior por el hueso malar y los 2 tercios posteriores por la hendidura esfenomaxilar. Este libro, de donde saqué esta información, menciona que solo es visible este hueso cuando está seco, ya que en un hueso fresco se haya obturado por el periósteo de la órbita. El ángulo inferointerno es el menos definido de todos y está formado por la sutura que une al hueso maxilar, lagrimal y etmoidal. La base se define como un amplio orificio de forma cuadrilateral, con sus ángulos redondeados, orientado hacia adelante, hacia afuera y ligeramente hacia abajo. Está formado hacia arriba por la arcada orbitaria del frontal, hacia abajo por el borde anterior superior del maxilar, hacia afuera por el borde anterior de la apófisis orbitaria del malar y del frontal, y hacia adentro por el surco lagrimal y la cresta lagrimal posterior. Esta es la imagen que maneja el libro de la Academia de los huesos orbitarios de la pared, ¿sí? Y finalmente, a manera de resumen, pues la anatomía general de los huesos de la base del cráneo.
Aquí viene representado con diferentes colores por sectores también, el sector occipital, parietal, frontal. Y finalmente llegamos al vértice, que es la parte posterior de la pirámide orbitaria ocupado por el agujero óptico. Aloja a la estructura, una de las estructuras más importantes que sería el nervio óptico, y por debajo de a la arteria oftálmica, ¿sí? Todas estas estructuras protruyen a través de él. Aquí están enlistadas también para que lo revisen a detalle cuando chequen esta presentación. Cuando les toque rotar, por ejemplo, en servicio de pediatría, cuando el doctor los lleve a nucleaciones, se observa todo esto, que aquí se ve en dibujito. Todo eso se observa muy, muy claramente. Entonces está muy, muy interesante para que lo chequen con cuidado. ¿Sí? Aquí una representación más del vértice. Ahora vamos a pasar a un tema pues muy, muy importante. Sería la vasculatura de la órbita. Como ya lo saben, pues la arteria oftálmica va a vascularizar prácticamente a todos los órganos contenidos en la cavidad orbitaria, ¿sí? El origen de esta arteria oftálmica va a ser en la cara anterior de la arteria carótida interna. Tiene un trayecto, un calibre más aproximadamente de 1.5 milímetros. Se va a dirigir hacia adelante y en dirección al globo ocular, ¿sí? Va a tener tres porciones esta arteria, al igual que el nervio, ya lo vamos a ver más adelante. Una porción intracraniana, una porción canalicular y una porción orbitaria, ¿sí? Aquí a su mano derecha pueden ver el trayecto del nervio óptico, de la arteria oftálmica, perdón, que va muy de la mano con el nervio óptico. Y aquí se divide en sus tres partes, intracraniana, canalicular y orbitaria, ¿sí? Este dibujo también lo revisan con cuidado. Aquí están las tres porciones divididas. El nervio óptico, la arteria oftálmica y todas las estructuras que corren hasta hacia afuera, por así decirlo, de dentro hacia afuera hasta la órbita. Tanto músculos como arterias y nervios. ¿Dónde termina? Bueno, va a perforar el septum orbitario y se va a anastomosar con la arteria angular, que sería rama terminal de la facial. Administra aproximadamente 14 regiones colaterales. Es muchísima la vasculatura. Pero aquí lo vamos a dividir en tres grupos principalmente. El primer grupo, que sería el grupo neuroocular, el segundo grupo, que sería el orbitario, y el tercer grupo, el extraorbitario, ¿sí? En el grupo neuroocular salen las ramas que son destinadas al nervio óptico. Por ejemplo, la arteria central de la retina y las arterias ciliares posteriores. Se van a dividir también estas a su vez en largas y cortas. Las que son largas están destinadas al cuerpo ciliar y las cortas están destinadas a la corrientes. Ese fue el grupo neuroocular. Hablando ahora del grupo orbitario, vamos a encontrar aquí a la arteria lagrimal y a las arterias musculares. También se van a dividir en inferior y en superior. La inferior para el recto externo, el recto inferior y el oblicuo menor. Y la superior para el elevador del párpado, el recto superior, el recto interno y el oblicuo mayor, ¿sí? Este grupo orbitario o estas arterias dan nacimiento a las arterias ciliares anteriores destinadas al círculo arterial del iris. Y finalmente en el grupo extraorbitario vamos a encontrar tres tipos de arterias, que son las arterias esmoidales, las supraorbitarias y las palpebrales internas. Las esmoidales se van a dividir también en posterior y anterior. La parte posterior va a irrigar a la porción posterior de las fosas nasales y la anterior, pues a la porción anterior de las fosas nasales, ¿sí? La arteria supraorbitaria, como su nombre lo dice, pues la parte superior de la órbita, y las arterias palpebrales internas también se van a dividir en superior e inferior para tanto el párpado superior como el párpado inferior.
La arteria supratroclear, esa es la que va a irrigar la frente, ¿sí? La arteria dorsal de la nariz irriga la raíz de la nariz y parte de la frente también. Aquí viene en este esquema la arteria supratroclear, la dorsal de la nariz, todo para que busquen la relación. Las venas también son pues un tema bastante extenso. Son principalmente dos venas las que drenan el seno cavernoso. Aquí les puse a la derecha cómo a partir del seno cavernoso se dividen en la vena oftálmica superior y la vena oftálmica superior eh, para drenar tanto las estructuras en la órbita superior como estructuras en la órbita inferior. La vena oftálmica superior tiene drenaje colateral que recibe a toda esta lista de venas, ¿sí? Etmoidales, musculares, ciliares anteriores, vorticosas, lagrimal, parqueoral, conjuntivales, pixelarales. Cada una de estas venas, tanto superior como inferior, tiene a su vez, pues, muchas venas que drenan. Son demasiadas, pero traté de ponerles lo más significativo, ¿sí? Este es otro dibujo que esquematiza el drenaje venoso de todas estas estructuras, ¿sí? Para que también lo revisen con calma. Aquí está el plexo venoso del cual protruyen pues, la vena oftálmica superior y la inferior. Ahora, hablando de nervios de la órbita. Son igualmente numerosos nervios los que se contienen en la órbita, pero se reconocen principalmente un nervio sensorial, que sería el nervio óptico, tres nervios motores, que serían el sexto, el cuarto y el tercero, el cuarto y el sexto paracraneal, un nervio sensitivo, que sería el nervio oftálmico de Willis, lo vamos a ir desglosando más adelante, y un centro vegetativo, que sería el ganglio oftálmico. Bueno, el nervio óptico es el segundo par craneal y forma el primer segmento de las vías ópticas. Tiene una longitud aproximada de 4.5 centímetros y pues como lo saben es el que conduce las impresiones visuales hacia el área visual en el cerebelo, ¿sí? Tiene su origen a 3 milímetros del polo posterior del ojo y se divide en tres porciones. Al igual que la arteria, se divide en su porción intraorbitaria, el cual tiene una longitud de 3 centímetros y permite los movimientos del globo ocular sin provocar tracciones del nervio. Su porción intracanalicular, donde es un poco más corta, midiendo aproximadamente 5 milímetros, y pasa por el conducto acompañado de la arteria oftálmica. Eso también es una pregunta. En esa porción intracanalicular, siempre pasa acompañado ahí de la arteria oftálmica, ¿sí? Y la porción intracraniana, que tiene una longitud aproximada de 1 centímetro. Esta porción, al ser la que está dentro del cráneo, es la que está bañada por el líquido cefalorraquídeo de la cisterna optoquiasmática. ¿Sí? Eso también nos preguntaron cuando yo estuve en primer año. ¿Dónde termina el nervio óptico? En el ángulo anterior del quiasma óptico, ¿sí? Como aquí se muestra en esta fotografía. En el ángulo anterior del quiasma óptico. Aquí está la división, las tres divisiones, la porción intraorbitaria, la porción intracanalicular y la porción intracraneal, ¿sí? Esto también es pregunta de examen. A nosotros nos preguntaron, menciona las divisiones del nervio óptico, intraorbitaria, intracanalicular, intracraneana. Pares craneales, aquí los tienen, los 12 pares craneales. En los que nos vamos a enfocar, pues obviamente sería nada más el 3, el 4 y el sexto, el motor ocular común, el patético motor ocular y el abducens o motor ocular externo, ¿sí? Aquí les voy a platicar la famosa mnemotecnia que aprendí, que nunca se me ha olvidado y me ha ayudado infinidad de ocasiones para detectar ciertos problemas oculares. Ya se los platiqué a algunas de ustedes cuando estuvieron en Santa Mónica, el famoso
reso 64, ¿sí? RE se refiere a recto externo con el 6, ¿sí? Recto externo dado por el sexto par, SO, oblicuo superior, por el cuarto par. Ese es el famoso reso 64. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene insuficiencia en la abducción, es decir, ver hacia afuera, pues hay que pensar en el recto externo, ¿cierto? Y siguiendo la mnemotecnia, reso 64, el sexto par sería el que posiblemente esté afectado, recto externo sexto. Y por el contrario, si ustedes tienen un paciente que no pueda dirigir su mirada hacia abajo y hacia adentro o hacia arriba y hacia adentro, podemos pensar en el músculo oblicuo superior y podríamos pensar en una afección del cuarto par craneal, ¿sí? De ahí en más, todo lo que no sea recto externo y oblicuo superior por el sexto y el cuarto, todo lo demás va a ser el motor ocular común o tercer par, ¿sí? Si no puede ver hacia arriba, tercer par. Si no puede ver hacia abajo, tercer par. Si no puede ver hacia adentro, tercer par. Todo lo que salga de eso sería el sexto o el cuarto. El nervio motor ocular común se va a dividir en dos ramas que pasan por el anillo de Zinc. La rama superior, que es la más delgada, y se divide a su vez en 4 o 5 ramas que inervan al recto superior y al elevador del párpado superior. Y la rama inferior, que va a correr sobre la cara superior del recto inferior. Se divide en dos ramas a su vez, una interna y una externa. La interna va a estar destinada al recto interno y la externa destinada al recto inferior y al oblicuo menor. ¿Sí? La verdad es más fácil que lo aprendan, bueno, para mí se me hizo más fácil como yo lo aprendí, reso 64, todo lo que no sea eso es tercero. Nervio patético, este es un nervio muy delgado y atraviesa la hendidura esfenoidal por fuera y por encima del anillo de Zinc. Sigue el techo de la órbita, cruza por encima del elevador del párpado superior y suministra de 3 a 4 ramas que inervan el oblicuo menor. ¿Sí? Y el nervio motor ocular externo va a pasar por la hendidura esfenoidal en el interior del anillo de Zinc, donde ocupa su parte externa. Se divide en 4 o 5 ramas que penetran el músculo recto externo. Más adelante lo vamos a ver también más en detalle. Y hablando del nervio oftálmico de Willis, este es el tercer ramo interno del nervio trigémino, que sería el quinto par craneal. Este nervio oftálmico de Willis es exclusivamente sensitivo, ¿sí? Y se va a dividir en 3 ramas terminales que atraviesan la órbita. En su nervio lagrimal, la rama frontal y el nervio nasal, ¿sí? Como la NFL, para que no se les olvide. Entonces, es meramente sensitivo y contiene esos 3 nervios. El nervio lagrimal es el más delgado, atraviesa la porción afilada de la hendidura esfenoidal y también se va a dividir en 2 ramas, una interna y una externa. En la rama interna es la que atraviesa la glándula y la inerva como tal, y la externa se anastomosa con la rama orbitaria del nervio maxilar superior, ¿sí? Pues ahora sí, como dice la canción, pues es un ramerío, pero creo que esto es lo que considero más importante o lo que el libro también señala como lo más importante. Esta es la imagen que maneja el libro, donde pues están bien ahí en letras pequeñas delimitadas las estructuras y lo más importante de cada una, ¿sí? Para que también le echen un ojo por ahí. El nervio frontal, a diferencia del anterior, es el más grueso. Entra en la órbita en la porción afilada de la hendidura esfenoidal entre el lagrimal y el patético y también se va a dividir en 2 ramas, una interna o supratronclear y una externa o supraorbitaria. La primera, que es la interna, se va a distribuir por el tercio interno del párpado superior y de la conjuntiva, y la externa va a inervar al tercio medio del párpado superior y de la conjuntiva. Básicamente, una va a ser para el tercio interno, otra para el tercio medio. El nervio nasal es el más interno, y este nervio es el único que alcanza el globo ocular.
se va a dividir también en dos ramas, una interna y una externa. La interna, también llamada nervio etmoidal anterior, va a enviar una rama medial para el tabique nasal y una rama lateral para los cornetes y la piel de la nariz. Y la externa o infratroquear, para la parte interna de la conjuntiva, vías lagrimales, y la parte interna de los dos párpados y la raíz de la nariz. ¿Sí? También aquí viene esquematizado, a detalle. Les digo también, en los libros cuando los metamos al grupo, vienen infinidad de imágenes de todas las pequeñas ramitas para que lo vayan checando a detalle. Y finalmente el ganglio oftálmico es el centro vegetativo que va a estar situado en la cara externa del nervio óptico. También se va a dividir en dos, en sus ramas aferentes y sus ramas eferentes, ¿sí? Las ramas eferentes van a tener una raíz corta u oculomotora. Esta raíz corta es la más voluminosa y la más corta, y esta lleva fibras parasimpáticas que hacen relevo sináptico en el ganglio, ¿sí? Estas son las que, la más corta de las tres divisiones. La raíz larga es la que lleva la parte sensitiva, es la más delgada y es la que nace del nervio nasal. Y la raíz simpática es la que causa la iridodilatación. Esta va a penetrar en la órbita por el anillo de Zinc, ¿sí? Entonces, lo importante de esto es que en las ramas aferentes, la raíz parasimpática es la que va a hacer miosis en el paciente y la raíz simpática es la que va a hacer midriasis, ¿sí? Bueno, esta presentación la hice hace un año y esta es nuestra compañera, la doctora Alejandra Flores. Aquí pues tiene obviamente TP en su ojo izquierdo y bueno, me gustó poner esta imagen para que se esquematizara la midriasis que ella desarrolló. En ella se ve muy clarito porque ella es de ojos claros, ¿sí? Entonces, para que no se les olvide, serían las vías eferentes simpáticas las que causan midriasis. Y las ramas eferentes van a contener a los nervios ciliares cortos. Estos van a perforar la esclerótica, donde se van a mezclar con los nervios ciliares largos. Estas ramas eferentes van a suministrar ramas para la esclerótica y la coroides para brindar ramas motoras del músculo ciliar, que sería la acomodación, el esfínter del iris, la iridomotricidad, así como ramas sensitivas de la córnea, ¿sí? Entonces, aquí se los dejé representado. Cuando hay relajación en el músculo ciliar es cuando vamos a hacer o vamos a ver mejor de lejos, y cuando hay contracción del músculo ciliar es cuando podemos ver bien de cerca, y esto está dado por las ramas eferentes. Hablando de vías ópticas reflejas, la vía parasimpática tiene dos acciones diferentes. Una que es la acomodación, ya lo dijimos, por la contracción del músculo ciliar, y la miosis por la contracción del esfínter del iris. Y la vía simpática, la dilatación de la pupila. Midriasis por relajamiento del iris, o se hace iridodilatación. Bueno, pasando ahora a los músculos de la órbita, son 7. Tenemos el elevador del párpado superior, 4 músculos rectos, superior, inferior, externo e interno, y los 2 músculos oblicuos, tanto el superior como el inferior, ¿sí? Aquí está esquematizado en la imagen de la derecha estos músculos, y ahorita vamos a hablar de su acción. El músculo elevador del párpado superior, pues como su nombre lo dice, pues va a elevar el párpado superior. Este tiene una forma triangular y es alargado. Su vértice está localizado en el fondo de la órbita, precisamente o exactamente en el vértice. Y la base se expande sobre el párpado superior. Su origen sería el ala menor del esfenoides. El trayecto sigue la pared superior de la órbita por encima del recto superior. Esto es importante, siempre, siempre encima del recto superior. Eso cuando roten con el doctor Villar también se los va a preguntar. Doctor, ¿qué está abajo de qué?
el recto superior o el oblicuo o el elevador del párpado superior. Entonces siempre tienen que decir que abajo está el recto superior y por encima le pasan el elevador del párpado superior, ¿sí? La inervación, el tercer par craneal, como les dije, todo lo que no sea recto externo y oblicuo es tercero, y la acción eleva el párpado superior hacia arriba y hacia atrás. Los músculos rectos son 4, forman una especie de pirámide hueca cuyo interior se encuentra alojado en el globo ocular. El origen, el tendón de Zinner en el vértice, y se va a dividir en 4 lengüetas tendinosas. El músculo recto interno o medial, el inferior, el superior y el recto externo. Ese es un dibujo también, ya se los había puesto al inicio, el vértice y todos los músculos que parten de él, para que lo chequen con detalle. Esta es una imagen muy, muy, muy importante, ¿sí? Igualmente, cuando estuvimos rotando en el servicio del doctor Villar, la doctora Tony y yo, el hijo del doctor nos preguntó a cuántos milímetros estaban insertados los músculos rectos. Entonces, hay algunos libros que tienen esta medida, hay algunos libros que varían por 0.5 milímetros. Por ejemplo, aquí el recto externo, en lugar de ser 7, que sea 7.5. Lo importante aquí que tienen que saber es que va de manera ascendente en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si se fijan, el recto interno mide 5 milímetros, el recto inferior 6 milímetros, el externo 7 milímetros y el superior 8 milímetros. Es decir, su longitud va aumentando en sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Para cuando les pregunten eso, ustedes siempre lo tomen en cuenta y sepan que el de inserción más larga es el superior y el de inserción más corta es el interno. ¿Sí? La inervación de estos músculos va a estar dada por el tercero y el sexto par craneal. El recto superior por la rama superior del motor ocular común, el recto interno, la rama inferior del motor ocular común, el recto inferior por la rama inferior del motor ocular común y el recto externo por el nervio ocular externo. Es lo que les comentaba nuevamente. Todo lo que no sea sexto y cuarto, o sea, recto externo y oblicuo, sería el tercero. La acción, pues el recto superior va a ser elevar y llevar la córnea hacia arriba. El recto inferior va a descender el ojo y dirigir la córnea hacia abajo. El externo aductor, o sea, hacia afuera. Y el interno aductor hacia adentro, ¿sí? Los oblicuos sería el oblicuo superior va a ser lo contrario, va a ser un movimiento hacia abajo y hacia adentro del ojo, y por lo tanto el oblicuo inferior va a ser un movimiento al contrario, ¿sí? Hacia arriba y hacia afuera. Ahora, hablando de los músculos oblicuos, el oblicuo mayor o oblicuo superior es el más largo de todos los músculos de la órbita. Eso también se lo voy a preguntar al doctor, ¿cuál es el músculo más largo? El músculo oblicuo superior tiene su origen en el tendón corto que se fija por dentro y encima del agujero óptico. El trayecto, pues va a seguir el ángulo superinterno de la órbita y contornear la parte superior del ojo, pasando por debajo del recto superior. Siempre, siempre, siempre por debajo del recto superior. La terminación en la cara superoexterna del hemisferio posterior del ojo, la inervación por el nervio patético troquial y la acción, rotación oblicua del ojo hacia adentro y hacia atrás. Aquí está esquematizado el músculo oblicuo superior, tanto los músculos recto externo, el recto inferior y el resto de... Esto es importante también. Cuando el ojo está en aducción, es decir, viendo hacia adentro, el oblicuo mayor hace descender al ojo. Eso se los va a preguntar el doctor también cuando les ponga sus casos clínicos de pacientes de todas las edades, no solo niños. Niños, niñas, jóvenes, adultos con estrabismo, eso se lo va a preguntar. Y cuando el ojo está en aducción,
es decir, viendo hacia afuera, el oblicuo mayor hace girar el sentido de las manecillas del reloj a ese ojo. Y ahí pues vamos a poder identificar las hiperfunciones, las hipofunciones, las endotropias, las exotropias y todo lo demás que venga con estos músculos. Ahora, hablando del contrario, el oblicuo menor o oblicuo inferior, a diferencia del oblicuo mayor, este es el más corto y es el único músculo que no se desprende del fondo de la órbita. Su origen va a estar dado por fuera del orificio orbitario del conducto lacrimonasal y el trayecto contornea la cara inferior del globo, pasando por debajo del recto inferior. ¿Sí? Eso también es importante. El músculo oblicuo pasa por debajo del recto inferior. Y aquí, me gusta poner esta imagen otra vez, porque si acabamos de decir que el oblicuo menor pasa por debajo del recto inferior, esta imagen está mal. Esta imagen tiene un error. Porque si se fijan, aquí el oblicuo menor pasa por arriba del recto inferior. ¿Sí? Y en realidad pasa por abajo. Entonces, esto para que luego chequen también a detalle. Este es un error de este libro. Pero sí está por abajo, ¿no? Aquí el oblicuo menor, si te fijas, el 5 es el recto inferior. ¿Sí? El recto inferior está pasando por abajo. Y el oblicuo por arriba. Y debería de ser al revés. ¿Sí? Ahora, la terminación va a terminar en la cara infraexterna del hemisferio posterior. La inervación va a estar dada por la rama inferior del músculo ocular común. Y la acción, cuando el ojo está en aducción, va a elevar el ojo. Cuando el ojo está en aducción, es rotador externo, al contrario de las manecillas del reloj. O sea, todo lo contrario al oblicuo superior. Ya casi para finalizar, vamos a hablar ahora de los anexos del ojo. La doctora Cecilia en su siguiente clase pues va a hablar más a detalle de todo esto. Esto es nomás una introducción, ¿sí? Las cejas pues se van a definir como pliegues de piel engrosadas, cubierta de pelo y su pliegue sostenido por fibras musculares subyacentes y una glabela lampiña. Los párpados pues se definen como pliegues superiores e inferiores que sirven para la protección de la parte anterior del globo ocular. El parpadeo sirve para esparcir la película lagrimal y protege la córnea y la conjuntiva de la deshidratación. Y bueno, hablando ahora de aparato lagrimal, a grosso modo, está conformado por la glándula lagrimal, las glándulas accesorias, los puntos lagrimales, los conductillos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolacrimal. Esto también es importante que lo conozcan bien, porque nuevamente con el doctor Villar, bueno, con el doctor Villar van a ver lo que no han visto nunca. Yo personalmente que estoy manejando el tema de dacroestenosis en niños, muchos pacientes, pues, obviamente con su dacroestenosis congénita, que no se resuelve con tratamiento médico, necesitan dacrointubación. Entonces, esto es sumamente importante, tanto los canalículos superiores como el inferior, que los tengan bien identificados, porque una de las principales complicaciones de la dacrointubación, pues es una falsa vía o una fístula, ¿sí? Entonces, si conocen bien esto y lo hacemos con cuidado, no hay por qué hacer una fístula, ni nada que no, pues que no sea lo rutinario, ¿sí? Y bueno, aquí está esquematizado con un ojo, pues, real, en espejo, las estructuras que se ven arriba y a la derecha, digo, sí, arriba y afuera, la glándula lagrimal, cómo corren los conductillos, los conductos lagrimales, perdón, los puntos lagrimales, carúncula, y acá en el lado nasal, pues el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal, ¿sí? Eh, y pues sería todo de anatomía, creo que eso es lo más importante. Les digo, lo tienen que checar con calma, leerlo, ver videos, porque pues la anatomía es muy de observación, ver fotos, entonces
para que lo chequen, lo tomen en cuenta. Igual manejamos por ahí un correo donde todos subimos nuestras presentaciones, por si quieren ver esta o cualquier otra, ahí la puedan ver pues con toda la calma del mundo, ¿sale? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Vamos a continuar con nuestros demás compañeros. Creo que sigue la doctora Cecilia. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Gracias, Javier. Buena presentación. No, pues gracias a ustedes por Gracias. aguantar. Bueno, pues Gracias, voy a Javi. dejar de compartir. Gracias a ustedes. Gracias, Javi. Muchas gracias. Gracias, Javi. No, pues a ustedes no olviden, rezo 64. Rezo 64. Eso los va a salvar cuando estén solos en la consulta. Hola compañeros, buenos días. Buenos días, Ceci. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, voy a compartirles ahorita la pantalla de mi presentación. Si tienen preguntas o dudas, pues me las hacen llegar. Muy bien, ahí lo pueden ver. Sí. Vale, pues entonces vamos a empezar. Vamos a ver la anatomía del párpado, de la glándula lagrimal, como tal su sistema excretor y el sistema de drenaje lagrimal o de la conjuntiva y la cápsula de Terra. Ok, bueno, pues los párpados pues, están expuestos por una hendidura palpebral. Esta es la que podemos ver que se abre entre los ojitos, pues expuesta entre el párpado superior y el párpado inferior. Longitudinalmente mide de 27 a 30 milímetros y de manera vertical de 8 a 11. Entonces, el párpado superior, como lo sabemos, es más móvil que el párpado inferior y se eleva gracias a la acción del músculo elevador 15 milímetros. Y si a este se le adiciona el músculo frontal, se va a elevar otros 2 milímetros, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una tosis, hay que pensar en alguna alteración en estos dos músculos. El músculo elevador está inervado por el tercer par craneal. Ok. Para abordar las partes del párpado, las capas, hay que dividirlo por empezando más superficialmente, está la piel, luego está el borde palpebral, el tejido subcutáneo, el músculo orbicular, el tabique orbitario, el músculo elevador, luego vamos al músculo de Müller, el tarso y la conjuntiva. Si nos ubicamos en la imagen, no sé si se pueda ver con un apuntador. Bueno, pues ok, piel, en el borde palpebral acá, el tejido subcutáneo como tal, y la grasa que vemos de este lado, el músculo orbicular, y el músculo elevador como tal, el tarso y la conjuntiva, en esta parte de acá. A ver si no se quedan las otras, no, ok. Entonces, abordando cada una de ellas, la piel del párpado es la piel más fina que tenemos en todo nuestro cuerpo. Están presentes en esta cabellos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y el pliegue palpebral superior está, en ella está fija la aponeurosis del músculo elevador. Entonces,
¿De qué trata de esto? De la importancia de, al hacer como tal una sutura o al que se nos presente un paciente con alguna alteración, pues reconocer todas las estructuras que están presentes en ella. En la parte del borde tenemos como tal. Estaba llamando a la doctora. En el borde tenemos el punto lagrimal, que está en la parte superior, está oculto y está medialmente, o sea, no lo vamos a ver a simple vista en la exploración del paciente. Y el punto lagrimal inferior va a estar opuesto al globo ocular. Ese nada más con que hagamos una ligera versión del párpado inferior, vamos a poder visualizarlo. Y la línea gris es esa estructura que vemos donde están todos esos puntitos, ¿ok? Es una, histológicamente, es la unión del músculo orbicular y el músculo reolano. Es la parte más superficial de estos músculos. Y pues es un plano avascular del párpado. En su porción anterior a la línea gris, vamos a encontrar las pestañas, o también llamadas cilios. Y en la porción, bueno, estos cilios en la parte del párpado superior pueden estar de 2 a 3 hileras, a diferencia del inferior, que es menor cantidad de pestañas. Ahí también están presentes las glándulas de Zeiss, que son sebáceas, y las glándulas de Moll, que son sudoríparas. En la imagen inferior podemos observar como tal dónde está la línea gris, o sea, ahí se ve como grisecita por la puerta de adelante, están las pestañas, con las glándulas de Moll arriba, y la de Zeiss está directamente unida a este cilio. Y en la parte posterior están las glándulas de meibomio. Entonces vemos cada uno de los orificios de la porción terminal de la glándula de meibomio, que produce una secreción oleosa. Ok, entonces lo que les hablaba ahorita de las glándulas. Las glándulas las vamos a dividir en las principales o en las accesorias. La glándula lagrimal principal va a estar localizada en la órbita, temporalmente, y tiene una porción orbital y una palpebral, y su contenido es acuoso, con una producción exócrina. Las glándulas lagrimales accesorias, que son las de Kraut y Wolfring, perdón. Las de Kraut y Wolfring están en el párpado, tienen una secreción exócrina y un contenido acuoso. Y las glándulas de meibomio, que también están en el tarso como tal, tienen una producción holocrina y su contenido va a ser oleoso, al igual que las glándulas de Zeiss. Estas, como vimos en la imagen, estaban en los folículos, en las pestañas, y pueden incluso presentarse en la parte de la carúncula. Y ahorita vamos a ver dónde están. Las de Moll también están en el párpado, tienen una producción écrina y un contenido pues del sudor. Y las células caliciformes están distribuidas a través de toda la conjuntiva. Está en el pliegue semilunar o en la carúncula, y tienen una producción holocrina, una secreción, y que distribuyen pues moco. Ok, entonces vimos la primera porción, que es como tal la piel y las glándulas, el borde palpebral. Luego viene el tejido subcutáneo, que lo vamos a abordar, y posteriormente a esto vamos a encontrar el músculo orbicular. El músculo orbicular, como les comentaba ahorita anteriormente, que lo que está inervado por el tercer par, el elevador, el músculo orbicular va a estar inervado por el séptimo par craneal. Tiene una porción orbital y una palpebral. La porción orbital se va a insertar en el tendón cantal medial y en el reborde. Si nos ubicamos en la imagen, ahí vemos como están en las líneas blancas, como están el tendón cantal. Y su movimiento va a ser involuntario. ¿Okay? En la porción orbital palpebral del músculo orbicular, este tiene un movimiento voluntario y otro involuntario, porque es el parpadeo que nosotros hacemos conscientemente y el reflejo también.
Entonces, este se va a dividir a su vez en dos. Tiene una porción preceptal y pretarsal. La preceptal es la más externa y la pretarsal es como tal la que está en el párpado y la más móvil. Entonces, en la porción pretarsal está adherido al tarso, a la cresta lagrimal anterior y posterior por el músculo de Horner y al drenaje. Y estas ayudan al drenaje lagrimal. Con cada parpadeo va a actuar como una función de bomba para hacer un drenaje de la lágrima. Entonces, las fibras del músculo orbicular se distribuyen hasta el borde palpebral, en donde podemos encontrar un músculo muy pequeño, que son las terminaciones de las fibras musculares, que es el músculo de Riolano. En esta imagen, si se fijan en la inferior, se ven unas muy pequeñitas de fibras. Ese como tal es el músculo de Riolano, que es la terminación del músculo orbicular, de la porción palpebral, de la parte pretarsal. ¿Ok? Y pues ahí podemos ver, por ejemplo, los canalículos, que lo que les comentaba, que va a actuar como una bomba. Entonces nosotros al parpadear, imagínenlo, funcionan de tal manera como si ustedes apretaran la manita, ellos recogen la lágrima y la mandan al canalículo, el cual va a seguir hacia el canalículo común y va a desembocar en el saco lagrimal. Ok. Bueno, después tenemos el septum orbitario y la grasa. El septum orbitario es aquella delgada lámina de tejido conectivo que va a rodear a la órbita, pero es muy delgada, pero tiene una función muy importante, porque va a unirse a la aponeurosis como tal del músculo, pero su función es una función de barrera, o sea, va a impedir que pase como tal la sangre del interior hacia el exterior o viceversa, y contiene la inflamación para que no abarque más cavidades del ojito. Y la grasa orbitaria, que está posterior al septum, como vemos en la imagen, tenemos 2 cojinetes en la parte superior y 3 en la parte inferior. Incluso ustedes pueden ver ahí en la imagen cómo se ve la glándula lagrimal. Les comentaba que está de manera temporal en superior, y ahí podemos ver el cojinete central y el medial, y en la parte inferior los 3 cojinetes grados. Muy bien. Ok, luego seguimos con el músculo elevador del párpado. Estos músculos, como les comentaba hace rato, su función es una función retractora, abrir el párpado, y pues se para ayudar del músculo elevador, de la aponeurosis y del músculo de Müller, que es un músculo posterior o más internamente a este. Se origina del ala menor del esfenoides y va a medir 40 milímetros de longitud, inervado por el tercer par, lo que ya les había dicho. Entonces, el músculo elevador va a estar anterior al ligamento de Whitnall y posterior a él está el músculo de Müller. En la imagen inferior del lado izquierdo está como corte anatómico. Entonces, si ustedes observan, podemos ver la piel. Luego se ve como tal el músculo orbicular, que es el primero que se ve en la parte, y bueno, en la parte más inferior está la aponeurosis, y hasta atrás, pegado ya casi con la conjuntiva, está el músculo de Müller. ¿Ya? Entonces, aquí hay una parte muy importante que, bueno, vemos en la del lado, de este lado, que es el ligamento de Whitnall. Es como tal esta parte de tejido, una condensación de tejido que va a rodear al recto superior y al músculo elevador. Entonces, este ligamento lo que hace es dar soporte y sostén. Entonces, actúa como una hamaca justo con los otros ligamentos que vamos a ver, para que el ojito pueda tener fijación. Bien, entonces la aponeurosis del elevador, que era la que habíamos visto como en la parte de atrás,
mide de 14 a 20 milímetros de longitud. Sus inserciones van anteriormente, atraviesan el músculo orbicular, lo parten, y se insertan en el tejido subcutáneo. Esto lo que nos hace al hacer esta inserción es el pliegue palpebral que todos tenemos, que en diferentes etnias o razas, como en los asiáticos, no lo presentan. Y posteriormente en el tarso se va a insertar hasta los tendones cantales. Entonces, junto con la tróclea del oblicuo superior se va a adherir, y en el tejido fibroso también va a hacer su unión en la escotadura supraorbitaria. Entonces, en la imagen aquí podemos ver el ligamento de Whitnell, que es el que está hasta arriba, cómo está dividiendo, seccionando al músculo elevador. Continúa la aponeurosis y se va a unir a las crestas medial y lateral de los tendones. Bien, ahora el músculo de Müller, que les comentaba que estaba más internamente, es un músculo liso, a diferencia de los otros que son estriados. Tiene una inervación simpática y su origen de la superficie es el origen que presenta es la superficie inferior del músculo elevador del párpado superior. O sea, ese trabalenguas es pues parte de una porción del músculo elevador. Entonces se va a unir al borde superior del tarso, al borde superior del tarso superior y a la conjuntiva del fondo de saco. Y este ayuda a la retracción del párpado, dándole una amplitud más de 1 a 2 milímetros de la elevación. Ok. Y los músculos retractores del párpado inferior, ya vimos los del superior. Ahora los del inferior van a involucrarse tanto la fascia cápsulo-palpebral, el músculo tarsal inferior y el ligamento del lobo. Entonces, le ayudan al músculo retractor del párpado inferior. La fascia es como tal el análogo de la aponeurosis del elevador. Y el músculo tarsal inferior se va a originar desde el recto inferior y se va a insertar en el tarso inferior. Y el ligamento de Lockwood es una fusión del recto inferior, del músculo tarsal y de los ligamentos del recto lateral y el recto medial. Entonces, en la imagen podemos ver como tal la fascia cápsulo-palpebral, que es la que está ejemplificada, y el ligamento de Lockwood. Entonces, estos ayudan de manera para dar la retracción del párpado inferior, que realmente es muy mínima a comparación del movimiento que hace el párpado superior. Y actúan como un sostén para el globo ocular. Si se fijan, forma como una hamaca. Ahora bien, el tarso es aquel tejido, es un tejido conectivo denso que va a estar unida a la órbita por los ligamentos palpebral medial y lateral. Entonces tiene unas placas tarsales superior e inferior que presentan una longitud de 29 milímetros aproximadamente y un grosor de 1 milímetro. Y de ancho, el tarso superior más o menos es 3 a 1 con el inferior. El tarso superior mide 11 milímetros y el inferior 4 milímetros. Ok, entonces ahí podemos ver también en la imagen ejemplificado el tarso, tanto en la parte superior e inferior. Si lo ven ahí es como la parte más interna, y después en la parte de la hendidura palpebral más pegadito al ojo. Okay. Entonces, es muy importante en los pacientes, por ejemplo, hacer la eversión del párpado. Como el inferior se fija mucho más pequeño, hay que hacer eversión del párpado superior para revisar que no tenga nada en la conjuntiva superior o en el tarso adherido, porque hace como vueltecita al ojo. Incluso hay pacientes que tienen exceso de esto o hiperlaxitud y puede darse hasta 2 vueltas. Y ahora bien,
Después, si recordaban en la imagen de donde estaba la línea gris, estaban los orificios de las glándulas de meigomio. Pero, bueno, ahora viendo, tocando cada una de ellas, las glándulas de meigomio son de producción sebácea, de manera holócrina, y están vertical en el tarso. En el párpado superior tenemos de 30 a 40 orificios y en el párpado inferior de 20 a 30 orificios. Y pues cualquiera de ellas puede presentar una obstrucción y presentarse como tal el orzuelo, la hinchalación. Entonces, por eso, cuando vamos a hacer este tipo de procedimientos, es importante recordar la configuración que tienen las glándulas para hacer el corte con el cuchillete de manera vertical, porque si lo hacemos horizontal, vamos a seccionar muchísimas glándulas. Entonces, de manera vertical, pues solo estaríamos afectando unas cuantas. ¿Ok? Bien. Ahora, la conjuntiva, sí, como tal ahí en la imagen, podemos ver que ahí se divide en la conjuntiva palpebral, tarsal, o la conjuntiva vulvar. Entonces, la conjuntiva es la membrana vascularizada transparente y recubierta por epitelio no queratinizado. Entonces, en sus dos porciones que vamos a encontrar tanto la palpebral, que se unen en el fondo de saco, y luego está la vulvar. Entonces, en la porción palpebral o tarsal, comienza en la unión mucocutánea del párpado y cubre a la superficie interna de este. Está muy bien adherida al tarso, es la porción que está más adherida al tarso, y en fondos de saco, cuando ya llegue y recorre, o sea, si iniciamos aquí en la línea gris, alcanzan a ver las pestañas, empezamos a bajar como si fuéramos hacia el ojo, sigue la conjuntiva palpebral, ahí están los fondos de saco, que están bien adheridas, y luego subimos a la conjuntiva vulvar. Entonces, en la conjuntiva vulvar hay dos, la escleral y la pericorneal. En la porción escleral va a estar separada de la cápsula de Tenon y está muy subadyacente al tejido conjuntivo. Se están presentes las arterias y las venas conjuntivales y es bastante móvil. Por eso cuando tenemos, por ejemplo, una escleritis, una epiescleritis, con un cotonete podemos tocar y se ve como es bastante móvil esta porción. Y en la porción pericorneal se adhiere mucho más la Tenon y forma un anillo 3 milímetros de ancho que va a circunscribir a la córnea de manera limbal, lo conocemos como este. Ok, entonces bueno, ahí podemos ver esquemáticamente cómo están todas las porciones que les comentaba. Los cilios, la línea gris, ahí atrás estarían las glándulas de meigomio, y si lo alcanzan a ver el punto lagrimal, que se fijan se vierte muy fácil. De manera más hacia la derecha o medialmente está la carúncula. Luego la conjuntiva palpebral, como tal luego vemos el fondo de saco, la conjuntiva vulvar y el limbo, que es eso de cambio de color. Okay. Bien. Ok, entonces, bueno, pues, ¿cómo va a estar dividida? Pues se va a delimitar por un lado con el margen palpebral, de manera superior, y por otro lado la conjuntiva va a estar limitado por un limbo esclerocorneal. En el canto interno va a formar un pliegue semilunar. Se forma un pliegue que es el pliegue semilunar, que lo podemos ver ahí marcado con una flecha. Esta es una mezcla de tejido conectivo, conjuntivo, que va a contener fibras musculares lisas y un esbozo cartilaginoso. En este también encontramos muchas células caliciformes, entonces también el pliegue semilunar lo podemos encontrar escrito como el plica semilunaris, y es rico en células caliciformes, y este se dice que es el vestigio del tercer párpado que tienen algunos reptiles o de los perritos. Entonces este es nuestro vestigio de los animales. Y de manera más pedialmente tenemos a la carúncula, que es una estructura carnosa que puede contener cilios o pelitos muy finos, y hasta glándulas sebáceas, y es de epitelio escamoso. Bueno, una imagen más de la conjuntiva. Entonces vemos que la conjuntiva, como ya he dicho, la palpebral es más gruesa que la conjuntiva vulvar, es más adherida al tarso como tal y está muy vascularizada.
por las arterias ciliares. Presenta una inervación del quinto par de la rama oftálmica y, o sea, vuelve uno, y tiene un tejido linfático que es el CALT del tejido linfático de la conjuntiva, en el cual se encuentran linfocitos T y linfocitos B. Entonces, como les había mencionado en la tablita de las glándulas, la conjuntiva tiene numerosas células caliciformes que van a secretar moco. Estas se encuentran principalmente en los fornix y también están en la conjuntiva las glándulas accesorias lagrimales, como la de Kraut y la de Wolf. Ok, ahora inferiormente a esta o más internamente está la cápsula de Tenon o la fascia bulbi. Este es un tejido conectivo elástico compuesto por fibras de colágeno y fibroblastos densamente organizados. Se va a fusionar la cápsula de Tenon por detrás del nervio óptico, donde es más gruesa, y por delante en el tabique intermuscular. Entonces, se va desde la porción, desde la parte más posterior, desde el nervio óptico, avanza hasta la inserción de los músculos extraoculares. Estos músculos van a penetrar 10 centímetros por detrás de las inserciones de ellos. Y las vainas que van a rodear a los músculos extraoculares, si se fijan en la imagen, van a actuar como unas, como poleas para de manera periorbitariamente. Entonces, van a ser como una sujeción del músculo, de los músculos extraoculares, del recto y de los oblicuos. Entonces, en la imagen podemos ver cómo entran los músculos y cómo en la imagen inferior, cómo están adosados a los tendones, y en esta imagen de acá, si vemos cómo están recubiertos por las fibras de colágeno o lo amarillito que se ve, es como tal la Tenon. Entonces va a actuar como un suspensorio para estos. Entonces, la cápsula de Tenon va a ser la cavidad en la que se mueve el globo ocular. Como les había dicho ya, es más gruesa en el ecuador. Ahora, ¿cómo están? Ok, riga a los párpados. Ese es el principal sustento que tienen los párpados de vascularización. Viene del sistema facial, que es rama de la arteria carótida externa, y del sistema orbitario, que a su vez es rama de la arteria carótida interna. Y lo que va a dar también lugar a los plexos arteriales superficial y profundo van a proporcionar una gran vascularización. Entonces, aquí hay dos principalmente, de la arteria carótida externa, el sistema facial, y de la arteria carótida interna, el sistema orbitario. Estos se van a dividir a su vez en los plexos arteriales superficial y en el profundo. Entonces, en la arteria facial se ramifica en una arteria muy importante, que es la arteria angular, justo donde está el tendón medial, no se alcanzan a ver, donde está la nariz, arribita hay una porción que dice arteria angular. Esta es de gran importancia porque en las dacriocistorrinostomías representa de gran riesgo saber dónde está para evitar tocarla y que haya pues un sangrado, ¿verdad? Y luego también tenemos, de estas van a derivar las arterias marginales, que son las que vemos como tal, como ramificaciones en el párpado superior. Entonces, la arteria marginal está a 3 milímetros del borde libre del párpado, entre la placa tarsal y el orbicular. Entonces, ahí. Y el drenaje venoso va a seguir una configuración muy parecida a la de las arterias y se va a dividir en dos, en el superficial y en el profundo. En la porción superficial está pretarsalmente por las venas yugulares interna y externa. Y el profundo es postarsal y va a drenar al seno cavernoso. Ahora, el drenaje linfático va a ser
paralelo a las venas como tal. Va a ser paralelo a las venas, se van a estar presentes en párpados y en conjuntiva, y se va a ubicar dos grandes grupos. Uno, el grupo medial, que va a drenar a los ganglios linfáticos submandibulares, y el grupo lateral, que va a drenar a los ganglios linfáticos preauriculares superiores. Entonces aquí podemos ver uno, este que va a drenar a los ganglios preauriculares, o el que está en la imagen más interna, en la parte del lado izquierdo, es que yo se los señalo como si me vieran, y en la parte de manera más externa, bueno, vemos el grupo de ganglios que va a drenar a la porción submandibular. Entonces, como tal, en el ojo, no en el ojito como tal o en la órbita, no hay ganglios ni hay vasos. Entonces, todos estos están de manera más inferior. Ya bien, pues. Ahora viendo la última porción presente en el ojito, pues de haber tocado todas las capas, está la glándula lagrimal principal, que esta está de manera en una localización en la porción orbitaria del hueso frontal, superolateral, acá arriba, anterior a la órbita dentro de la fosa lagrimal. Me parece trabalenguas, pero está en la porción temporal del hueso frontal y en la porción de la órbita. Entonces, la glándula lagrimal son llamas sólidas de ectodermo de superficie. Estas se van a dividir en dos, que se ramifican y se canalizan y forman los conductos y alvéolos. Entonces, en esta imagen, solo es esquemática porque si no está, tenemos la glándula lagrimal con una porción principal y una palpebral, y luego forman esos canalículos chiquitos que se alcanzan a ver, que parecen como unas ramificaciones, para drenar la secreción oleosa que estas presentan. Entonces, en los niños es importante saber que no están como tal formadas todavía hasta las 6 semanas de vida. Por eso los recién nacidos no producen lágrimas. Ya, ok. Entonces, gracias a lo que les mencionaba anteriormente, que la aponeurosis del músculo elevador del párpado iba a seccionar al músculo, no sé si recuerdan. Entonces, al hacer esta sección del músculo, va a dividir a la glándula también en dos porciones, en una porción orbitaria y en una palpebral. Como ven acá arriba en la imagen, se pone una porción superior o la orbitaria y luego una porción inferior que sería la de la glándula lagrimal. Y en esta imagen ustedes pueden alcanzar a ver cómo está el músculo, luego vino la aponeurosis y aquí si se ve, ahí está lo de la grasita, pero posteriormente a esto va a seccionar a la glándula que está aquí, ¿ya? Muy bien. Entonces, es de importante relevancia para que para que se pueda diferenciar la glándula en sus dos porciones. ¿Okay? Entonces, muy bien. Entonces, ya que tenemos a la glándula en sus dos porciones, vamos a ver que va a drenar en unos conductos excretores que van puestos desde vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que van a pasar de la porción orbitaria a la palpebral. De ahí, 12 conductos van a drenar en el saco conjuntival y 5 por encima del tarso. Entonces, para recordar, tiene una secreción exócrina y serosa y va a estar cubierta de dos tipos de glándulas. Unas glándulas acinares que van a recubrir a la glándula como tal y unas glándulas mioepiteliales que van a rodear al parénquima. Bueno, entonces en esta parte de acá de arriba de la imagen podemos ver cómo están lo de los canalículos que les comentaba, que van a drenar el saco conjuntival y cómo va a caer al ojito. Sí, igual si pueden imaginar cómo va a actuar como a función de bomba. ¿Ok?
Bueno, bien, entonces eso era con respecto a la glándula lagrimal. Y las otras glándulas que nos faltan, pues son la de Krause y la de Wolfram. Estas dos ya habíamos visto que tienen una localización en el fondo del saco superior, por encima del margen superior del tarso. Entonces, si recordaban, unas estaban más pegadas a los cilios y otras estaban más medialmente o internamente. Entonces, aquí podemos ver las de a estas, ¿ok? Las de Wolfram y las de Krause, y más inferiormente a las de Zeiss y a las de Moll, ¿ya? Estas lágrimas, estas glándulas anteriormente no les encontraban uso, pero conforme se fueron estudiando, se ve que actúan mucho en la producción de la lágrima refleja, al producir una secreción basal de una intensidad baja, pero si hay alguna falla, estas son las que entran como a cubrir o a suplir a la glándula per se. Okay. Entonces, viendo ahora sí qué compone o qué glándulas ayudan a la lágrima como tal, vemos una generalidad de la lágrima. El flujo lagrimal está de 1 a 2 microlitros por minuto, con un volumen de lágrimas de 6 microlitros en cada ojo, aproximadamente al día. El grosor de la película lagrimal es de 6 más menos 2 micras y el pH va desde 7.35 normalmente hasta 5.20 a 8.3. El líquido lagrimal es isotónico y su osmolaridad está de 302 más menos 9.7 miliosmoles por litro. ¿Ya? Entonces de ahí radica la importancia de saber qué compone a las lágrimas. Entonces la lágrima, el líquido lagrimal, está compuesto por una porción, una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucinosa. Eso constituye a la película lagrimal. Entonces, si recordaban la porción lipídica, ¿cuáles glándulas pues la daban? La porción, el saco, la glándula lagrimal, la porción acuosa y la porción, la capa mucinosa, que está dada por las células caliciformes. Entonces, de ahí que nos ayuden cada una de ellas. Entonces, la porción más interna, que es la capa de mucina, si se fijan lo verde que está ahí, está dada por las células caliciformes que van a actuar gracias a las glucoproteínas y se van a adherir a la córnea y a las microvellosidades para permitir esta expansión uniforme de la película lagrimal. Ahora bien, las glándulas lagrimales principal y accesoria van a producir la capa intermedia de la película lagrimal, que es una producción entre acuosa y serosa, y la porción más superficial o la capa lipídica va a estar producida por las glándulas de meibomio. Por eso están ejemplificadas en la parte de arriba. Esta es la capa más oleosa y la más externa de la película lagrimal. Que lo que va a hacer es que va a impedir que la lágrima se evapore muy rápido, de ahí que tenga importancia que la película lagrimal tenga grasita para que no se evapore de manera tan precozmente. ¿Ok? Entonces, viendo una vez cómo está la distribución, vemos la composición de la lágrima. Está compuesta de agua en un 97 a un 98.3%. ¿Qué lo compone? No solo hay agua, moco y grasa, ya está. No. Tiene proteínas, como la albúmina. Tiene también inmunoglobulinas IgA, IgG, IgE. También tiene en un 21-25% lisocimas, que van a tener una función antimicrobiana y tienen una función de glucosa y también tienen glucosa y urea y tienen
potasio, sodio y cloro. ¿Ya? Entonces acá podemos ver en la imagen el grosor que presenta de 0.1 micras en la parte más oleosa o es la más delgada, la capa acuosa de 0.8 micras que es la más gruesa y luego la capa mucinosa y ahí podemos ver las microvellosidades o las células epiteliales de 0.8 micras. Ok. Ahora, una vez que vimos como tal la lágrima, las glándulas que lo producen, las partes del ojito, vamos a hablar del aparato excretor. Entonces, el aparato excretor es la entrada del aparato lagrimal, se va a realizar a través de los puntos lagrimales, miden 0.3 milímetros. En la imagen esquemática del ojo podemos ver, ahí están los dos puntos lagrimales. Como ya vimos, el lagrimal inferior está a 6.5 milímetros del canto medial y el punto superior está más pegadito, está a 6 milímetros. Entonces, si recordamos, el inferior sí lo podemos ver y el superior está más internamente, entonces hay que invertir más para poder localizarlo. Entonces, los puntos lagrimales y los canalículos son epitelio estratificado no queratinizado y el saco lagrimal es epitelio columnar superficial y una capa profunda de células aplanadas. Entonces, aquí podemos ver esquemáticamente cómo están los dos canalículos, el superior y el inferior. Si se fijan, el inferior está un poquito más corrido, a 6.5 milímetros, y el superior está a 6 milímetros. Luego del punto lagrimal siguen las ampollas, los canalículos, el superior y el inferior, se van a unir en el canalículo común. Luego está el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Entonces ya después de verlo así brevemente, los puntos lagrimales se van a continuar con su correspondiente canalículo, el superior o el inferior, siguen un trayecto más o menos vertical de 2 milímetros y después se van a angular 90 grados para continuar 8 a 10 milímetros en dirección medial hasta conectarse al saco lagrimal. Entonces van en esta parte, aquí otra vez a la imagen, 2 milímetros, más o menos que les comentaba, van vertical y luego hacen una angulación de 90 grados. Importante también de saber, porque cuando queremos revisar y utilizamos como tal las pinzas o las, no sé si han visto o queremos hacer un test, por ejemplo un test de Jones o algo así, hay que saber que no podemos entrar directamente o rectamente porque si no vamos a hacer fistulizamos, hacemos una falsa vía. Entonces hay que entrar 2 milímetros aproximadamente y luego angular, seguir el trayecto del canalículo. Muy bien. Ahora, es de suma importancia saber que durante todo el trayecto de nuestro sistema excretor tenemos válvulas. Y más internamente tenemos como tal las válvulas de Voltalet, Finidad, son 14 válvulas que ahí presentamos, pero hay de mayor importancia la válvula de Rosenmüller, que si lo ubican en la 6, como tal viene siendo la que estamos presentes cuando sales de los canalículos y ya entra como tal en nuestra, va a impedir en la estructura del saco lagrimal. Ahí vamos a topar cuando estamos haciendo la revisión. Entonces, esta válvula, cuando no está permeable, va a impedir el reflujo desde el saco hasta el canalículo, ¿ok? Digo, cuando está funcional y cuando no, va a estarse regresando. Entonces, es de suma importancia. Al igual que la válvula de Hasner, que es la más inferiormente, esta válvula en los niños puede no estar permeable al nacimiento, entonces, y puede considerarse como normal, después permeabiliza. Entonces, por eso a veces pueden llegar niños a la consulta que tengan tapada su valvulita y es indicado a la madre cómo hacer el drenaje y cómo intentar como romper esta membranita que puede presentarse en
en esta válvula, ¿ya? Entonces es súper importante que ubiquemos que tenemos 10 válvulas muy importantes, bueno, 9 porque la primera es la del canalículo, y luego ya de ahí tenemos el conducto lagrimal, los cornetes que van a actuar a manera de válvula, pero por el movimiento o el flujo que van a presentar como tal. Ahora, el saco lagrimal que tenemos, después de tener los canalículos, formaban un canalículo común, como habíamos visto, vamos a llegar al saco lagrimal. Entonces, este es un conducto membranoso que mide de 1.5 a 2 milímetros de diámetro. Está compuesto por 2 capas, como habíamos dicho, de epitelio, una capa columnar superficial y una capa profunda de cilios. Se va a localizar en la parte más medial y anterior de la órbita y se encuentra ubicado dentro de la fosa ósea, limitado por las crestas lagrimales anterior y posterior, y en las cuales se va a insertar el tendón cantal medial, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver como tal, entonces su cresta, vemos de igual manera, ejemplificamos la glándula, como tiene el recorrido de la lágrima, que habían visto en los canalículos. Luego recorre con el parpadeo, que actúa como bombita, va a recorrer el canalículo y va a llegar hasta la fosa lagrimal. Okay. Ahora, el conducto nasolagrimal, la fosa lagrimal es lo de hasta arriba, luego corre el conducto nasolagrimal, mide de 12 milímetros a 18 milímetros. Lo que le mencionaba de la válvula de Hasner, que es la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal, que después puede romperse o que puede considerarse hasta normal en ciertos niños. Entonces, el conducto nasolagrimal va a desembocar en la nariz a través de un agujero situado por detrás del corneto inferior o el meato inferior y suele estar cubierto por un pliegue de mucosa que es la válvula de Hasner, ¿ya? Entonces, pues lo comenzaba de importancia o relevancia, pues ahí está la válvula, ¿verdad? La válvula de Hasner, que se considera anatómicamente normal, está 2.5 más o menos, 3 milímetros posterior a la narina inferior. ¿Ya? Y esto es lo que les he venido platicando durante toda la clase, cómo actúa como una bomba o reflejo. Entonces, el drenaje lagrimal, si se fijan, es una evaporación más o menos, se va a eliminar el 10% si tiene una buena película lagrimal y la grasita actúa bien, entonces solo por evaporación se va a eliminar el 10%, y en las personas jóvenes. Y en los ancianos, por la producción de la grasa que es menor, un 20% aproximadamente. Entonces, la lágrima se va a desechar o se va a eliminar como bomba gracias al músculo orbicular. Entonces, acá podemos ver en la imagen cómo se llena, como tal el ojito con la glándula y con el parpadeo actúa como una bomba en la imagen B, como recorre toda la glándula de los canalículos, el saco hasta el conducto nasolagrimal y al volver a abrir el ojito, pues vuelve a llenarse o a producirse a cubrirse todo el ojito con esta glándula, ¿ya? Digo, con la lágrima. Entonces, esto es importante, ver cómo hay acción ahí de las glándulas, pues, o sea, de los productores de acuosa, oleosa y mucinosa, cómo están involucrados los músculos y cómo está el involucro de los conductos y del sistema, todos los canalículos del sistema excretor para poder llevar a cabo una correcta drenaje de esta lágrima. Entonces, hay muchísimos aparatos involucrados del ojito como tal. ¿Ya? Entonces, importante pues conocer anatómicamente la importancia, las venas y las arterias, la arteria angular muy de relevancia que está presente ahí, la disposición que presentan los canalículos, que uno está más medial que el otro, más internamente, y la angulación que estos presentan al momento de hacer alguna prueba para valorar en los pacientes. Muy bien.
Y bueno, pues eso sería todo. Aumento un poquito la voz. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, me la hace saber de una vez.